Hola, yo soy Benji Barros y les doy la bienvenida a FanPolitic, su podcast de política internacional y temas de actualidad. Espero que al final de este video me haya ganado tu me gusta y suscripción. En el capítulo de hoy vamos a hablar del ascenso de Lula en la presidencia de Brasil, las promesas de campaña y el futuro de Bolsonaro. Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia este 1 de enero, pero la fortuna de Brasil ha subido y bajado desde que dejó el cargo en 2010, época en la que gozaba de un índice de aprobación superior al 80%, situación inédita en la historia de Brasil. Lula es un ex líder sindical y fundador del Partido de los Trabajadores, que desde 2018 pasó 18 meses en la cárcel por cargos de corrupción que luego fueron anulados por la parcialidad de los encargados del juicio. En octubre de 2022, Lula completó su notable regreso tras vencer a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y líder populista de derecha, en una de las elecciones más reñidas de la historia del país. Si bien las elecciones presidenciales fueron complicadas debido a la polarización, los ataques de desinformación y las fake news difundidas por los seguidores de Bolsonaro, ahora es un reto mucho mayor, ya que Lula debe gobernar la democracia más grande de Latinoamérica. Sin embargo, el camino está lleno de retos para Lula, ya que en el primer lugar, Bolsonaro nunca admitió explícitamente la derrota en las elecciones, sugiriendo sin pruebas que las elecciones fueron manipuladas en su contra, sumado al intento fallido de su partido de anular las elecciones. Es así que en diciembre, en plena Copa del Mundo, cientos de seguidores de Bolsonaro protestaron frente a los cuarteles generales del ejército, pidiendo la intervención del ejército mediante un golpe de Estado. Entre los principales retos que enfrenta Lula está el de la economía, que durante el periodo de Bolsonaro se estancó. Si bien a finales del 2022 el crecimiento fue de un 2.9, para muchos estos son consecuencias del copioso gasto preelectoral. El Banco Central de Brasil estima que para 2022 el PIB y el crecimiento disminuye en un 1%. Por otro lado, si bien la inflación ha caído en un máximo del 12% hasta el 6%, no implica que la situación haya mejorado. Muy por el contrario, la cantidad de brasileños que no comen suficiente y sufren de inseguridad alimentaria se incrementó un 6%. El gobierno de Bolsonaro prometió reformas económicas liberales y pensiones públicas de base sólida, pero no logró cumplir con la mayoría de ellas. Muy por el contrario, la deuda de Brasil se mantuvo alta durante su mandato, 75% del PIB. Por otro lado, la crisis fiscal que Bolsonaro ha dejado al gobierno de Lula complicará muchos de los planes políticos de Lula, que buscan la reducción de la pobreza, siendo los más perjudicados los programas sociales como Fondo Familiar, Mi Casa Mi Vida y grandes proyectos de obras públicas que buscan generar empleos y mejorar la infraestructura en ruinas de Brasil. Con respecto a la Amazonía, plantea reducir la deforestación ilegal, puesto que durante el gobierno de Bolsonaro los funcionarios del Estado hicieron de la vista gorda ante la tala ilegal, la minería y la apropiación de tierras, que aumentaron en un 60% con respecto a los antecesores. La ministra de Medio Ambiente de Lula es la ecologista y política Marina Silva, quien ocupó el mismo cargo entre 2003 y 2008, de quien se espera que lance un esfuerzo coordinado para frenar la deforestación tal como en la década del 2000. No obstante, existe un gran problema presupuestario, ya que este se redujo en una cuarta parte de lo que era cuando Lula dejó el cargo. El plan de Lula es pedir apoyo a los países ricos para aumentarlo y financiar proyectos que impulsen la actividad sostenible. Sin embargo, antes que Lula pueda luchar, aún tiene que enfrentarse al presupuesto y al agujero en el presupuesto de 1.7% del PIB para 2023, causado por el despilfarro preelectoral de Bolsonaro. Esta situación es complicada, ya que si Lula no cubriera, se vería afectado a recortar el gasto en salud, educación y bolsa familiar que tiene y que mantiene a flote a 22 millones de familias más pobres del país. La enmienda de Lula fue aprobada este 21 de diciembre, víspera del receso del Congreso. Tener que cambiar la Constitución para que un presupuesto cuadre es un síntoma de la disfunción política de Brasil. Esto no ha sido fácil a pesar de la reputación de Lula como hábil negociador. El Partido de los Trabajadores tendrá el 12% de los escaños en el Congreso, como es típico de la legislatura de Brasil. Una coalición mayoritaria debe construirse a través de dar y recibir.
el sucio proceso de hacer tratos con partidos oportunistas de centro-derecha y darles posiciones de poder. Un senador del Partido de Trabajadores levanta las manos exasperado por el número exagerado de ministerios que cada uno de los partidos exigió para respaldar al gobierno. Lula planea crear 14 nuevos ministerios, incluido un ministerio de pesca, lo que eleva el total a 37. Muchos políticos de que alguna vez apoyaron a Bolsonaro ahora han decidido respaldar a Lula. Ser oposición al gobierno cuando va bien es como ser oposición al país, dice Luciano Bivar, presidente de Unión Brasil, uno de los partidos que le dará a Lula la mayoría en el Congreso. Incluso algunos partidos, como por ejemplo el Partido Liberal de Bolsonaro, pueden votar en el Congreso a favor de Lula. El partido tiene ciertas influencias sobre sus miembros, pero el gobierno es mucho más poderoso, dice Sóstenes Cavalcante, uno de sus diputados. Simone Tebet, una senadora que hizo campaña por Lula en la segunda vuelta y que será ministra de Planificación y Presupuesto, pronostica que la buena voluntad del Congreso no estará exenta en todos los temas. Los legisladores están ansiosos por respaldar los esfuerzos de Lula para impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, pero muchos no defenderán las causas sociales de izquierda de Lula. La amplia coalición de Lula que quiere construir será inestable. La fuerza de los presidentes brasileños en el Congreso depende de su popularidad, que a su vez depende de la economía. Neri Geller, vicepresidente de la bancada agrícola en el Congreso, pronostica que los proyectos de infraestructura como la mejora de carreteras y puertos y las líneas de crédito subsidiadas por parte del Banco Estatal de Desarrollo pueden granjearse el cariño de Lula entre los agricultores, que tienden a ser más bolsonaristas. Pero la situación fiscal de Brasil y el panorama económico mundial son los grandes desafíos del gobierno de Lula. Por otro lado, Fernando Haddad, el ministro de Finanzas de Lula, prometió entregar una nueva regla fiscal para reemplazar el tope de gasto, lo que permitirá al gobierno pedir más préstamos, al mismo tiempo que establece nuevas reglas de responsabilidad fiscal en el intento por calmar el nerviosismo del mercado. También quiere implementar una reforma fiscal para impulsar el crecimiento, aunque esto ha eludido a los gobiernos durante décadas. Una reforma inicial simplificaría un código fiscal bizantino, por ejemplo, combinando varios gravámenes en un solo impuesto al valor agregado. Sin embargo, Haddad ha dicho que el gobierno podría intentar más tarde hacer que los impuestos sean más progresivos, por ejemplo, gravando la herencia. Lula puede poner en marcha parte de su agenda económica a través de las órdenes ejecutivas y decretos. Podría lanzar programas de vivienda y empleo, por ejemplo, y ampliar los préstamos del Banco de Desarrollo, que el Partido de Trabajadores espera que estimulen el consumo y el crecimiento. Pero las grandes reformas requerirán la aceptación del Congreso. En Brasil, como en otros lugares, la economía pujante impulsa el apoyo de los políticos al gobierno. Durante las crisis tienden a suceder lo contrario, lo que hace que las reformas sean dolorosas y casi imposibles. Estamos apostando mucho a la habilidad política de Lula, dice Humberto Costa, senador del Partido de Trabajadores. El nuevo presidente tendrá que demostrar su valía rápidamente. Muy bien, eso es todo por el capítulo de hoy, en donde les hablamos un poco acerca de lo que vienen a ser los retos que va a enfrentar el presidente de Brasil. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like, su comentario y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.